Bien, ahora vamos a ver cómo se entrena a una red de Hopfield. Y resulta que esto también es bastante sencillo y bastante rápido. Impresionantemente rápido, diría yo. Bien, primero vamos a ver el caso cuando los valores de activación son -1 y 1, nada más porque las fórmulas se ven un poco más compactas, pero vamos a ver ahorita que es muy fácil mencionarlo cuando los valores son 0 y 1. Bien, entonces supongamos que tenemos un patrón sigma mu. Por patrón sigma mu estoy pensando precisamente en un estado de configuraciones de la red, ¿no? ¿Cuáles quiero que estén encendidas, cuáles estén apagadas? Entonces este es el vector de valores de activación que quiero que se convierta en un mínimo de la energía de la red. Bueno, entonces para cada uno de estos calculamos una contribución que va a ser un cambio en los pesos, donde básicamente lo que estamos haciendo es multiplicar el vector por sí mismo. Y esto nos va a decir en cada uno de los productos del valor de activación de una neurona por la otra, por cada una de sus neuronas vecinas, en cuánto tengo que cambiar el valor del peso que las conecta. Recordemos que la idea básicamente es que si ambas tienen unos o ambas tienen ceros, pues entonces estos pesos deberían de ser positivos, entonces vamos a tener un cambio positivo en el peso. Si queremos que no se activen juntas, entonces aquí vamos a obtener valores negativos, ¿no? De aquí vemos por qué es tan fácil expresarlo en esta convención. Ahora, en este caso, pues sí, como son productos de cada uno de los valores de activación contra todos sus vecinos, pues es muy fácil ponerle en forma matricial con este producto de vectores. Este es simple y sencillamente dividir entre el número de neuronas para que no se disparen los valores, queda una especie de promedio. Y si tenemos varios patrones que queremos memorizar, pues entonces lo que hacemos es sumar el efecto de cada uno de ellos. Ahora aquí, ojo, vamos a tener una limitación en el número de patrones que se pueden convertir en mínimos, porque si no, pues tendríamos ahí una cacerola aplastada, ¿no? Todo el mundo hasta abajo y no habría manera de distinguir unos de otros. Bien, entonces ahora sí nada más se introduce cuál es el cambio cuando estamos trabajando entre 0 y 1. Bueno, pues para obtener el mismo efecto, esto es como que estamos tratando de hacer una especie de corrimiento alrededor del 0. Lo que va a suceder es que en vez de nada más multiplicar por los valores, pues hay que restarle un medio para provocar precisamente este efecto de negativo positivo, y para normalizar otra vez el efecto, pues está multiplicando aquí por este 4, ¿no? Pero cualitativamente es la misma idea, nada más hay que trabajar un poquito más con las constantes. Entonces, lo impresionante es que basta con que realicemos esta operación una sola vez y ya. Estos patrones que nosotros queríamos se convierten automáticamente en mínimos de la red. ¿Cuál vaya a ser el mínimo global y cuáles no sean, y cuáles solo sean mínimos locales? Bueno, esto va a depender de nuestros ejemplos concretos. Pero si regresamos a al ejemplo que mencionaba Geoffrey Hinton, observemos que, bueno, este de acá, pues sí es un mínimo con una energía un poco más alta que el mínimo que tenemos acá, pero ese también es un mínimo estable. Aunque yo intente cambiar los valores de activación de esta red, se va a quedar aquí quieta una vez que ya cayó en este mínimo local. Entonces, está bien, aquí tenemos un par de memorias almacenadas. Bueno, entonces ese efecto se puede lograr modificando los pesos iniciales de la red en esta dirección. Entonces, ¿cómo funcionó lo de la memoria? Bueno, el entrenamiento provoca que los patrones sí que elegimos se conviertan en mínimos de la energía. Las memorias son recuperables mientras estos patrones sean ortogonales entre sí. Ortogonales, pensémoslo precisamente en el sentido algebraico, que no tengo uno siendo combinaciones lineales de otros o cosas por el estilo. ¿Qué pasa cuando no cumplo con esto? Cuando los patrones comienzan a parecerse, se crean mínimos espurios con mezclas entre las memorias involucradas y estas comienzan a mezclarse. Hay un ejemplo en la red bastante interesante, lo tenemos en las ligas de bibliografía recomendada, donde se puede ver cómo tratan de recuperar dos imágenes y termina una mezcla algo así como de un rostro con un pingüino, porque estas se empiezan a sobresaturar, ¿no? Entonces, esa es esa mezcla de memorias aquí. Por lo anterior, la máxima capacidad de memorias almacenables en la red es de alrededor de 0.15 el número de neuronas que tenga la red. Esta es muy poquita memoria, eso sí, son pocas las cosas que se pueden memorizar.
Pero si tenemos varias neuronas, les digo, existen estos ejemplos de memorización de imágenes en código binario, ¿no? Blanco y negro. Luego, vienen una serie de técnicas que tratan de mejorar un poco esto, tratar de desaparecer los mínimos espuros o incrementar el número de memorias que podemos hacer y almacenar, y se mencionan un par. La primera se le llama desaprendizaje y tiene una asociación con una realidad biológica muy interesante, que dice que cuando, dado un estado inicial, la red converge a un mínimo no deseado, se modifican los pesos aplicando la operación contraria a la de aprendizaje. ¿Esto cómo se logra? Bueno, les mencionaba el ejemplo del pingüino encimado con un rostro. Si caemos precisamente en un estado donde estamos viendo que no llegamos ni al pingüino ni al rostro, sino que se nos quedó mezclado entre los dos, lo que vamos a hacer es observar cómo quedaron nuestros valores de activación y vamos a tomar esta misma fórmula con el XY y el XYJ, pero vamos a ponerle los signos al revés a la delta W, como para que si se creó un mínimo en la energía, pues ahora se empuja el chipotito hacia arriba y se pueda quitar de ahí. Entonces, eso es a lo que le llaman el desaprendizaje. Y curiosamente, Crick y Mitchinson, que fueron los que lo propusieron, dicen que podría modelar la función y funcionamiento de los sueños en el cerebro humano. Aquí muchos podemos recordar todo este tipo de anécdotas donde soñamos con cosas bastante absurdas y sin embargo al día siguiente pues pareciera que nuestras ideas están mucho más claras, ¿no? Entonces lo que ellos proponen es que a lo mejor durante el sueño precisamente el cerebro está tratando de encontrar esta especie de mínimos espurios que no le están sirviendo realmente para almacenar cosas, y cuando los va encontrando empieza a aplicar una función de desaprendizaje para que esas cosas que estaban confusas se vayan aclarando. Y bueno, se sabe precisamente por los estudios que se hacen mientras una persona está dormida que de hecho el cerebro está muchísimo más activo durante la fase del sueño que cuando estamos despiertos. Entonces, una interpretación podría ser que mientras estamos despiertos, nuestro cerebro simplemente está almacenando un montón de memorias, pero mientras estamos dormidos podría estar ocurriendo esta especie de análisis de ir encontrando sus patrones, encontrando sus mínimos y ir desechando precisamente aquellos estados que no le van a servir al cerebro para lo que necesitaba. Entonces, aquí hay una propuesta y bueno, aún falta mucho revisar qué tanto se puede modelar del fenómeno biológico utilizando esta explicación, pero sí se vio bastante plausible. La siguiente técnica que se menciona es de Elizabeth Gardiner. Ella propuso que al almacenar un vector a la vez, otra vez regresando muy al estilo de lo que mencionaba Hinton, en estadística se le conoce como ajustar la pseudo-verosimilitud, se puede hacer lo siguiente. Se asignan todos los patrones de activación a los valores del patrón que se desea aprender. Entonces, fijamos forzadamente, por decirlo así, todos los valores de activación que queremos que se conviertan en un mínimo. Y aquí otra vez vamos a recordar el inicio del curso. Para cada neurona se decide, dados los pesos y valores de activación de sus vecinas, si tomaría el valor correcto o no. Esto nos debe de recordar una vez más al perceptrón. Si la respuesta es no, entonces se usa la regla de entrenamiento del perceptrón para modificar a los pesos adyacentes. Esta es la regla más primitiva que teníamos. Dice, si el resultado es correcto, no hago nada. Si sacó 0 y quería un 1, entonces le voy a sumar ese vector a los pesos. Si se sacó un 1 y quería un 0, entonces le voy a restar ese vector a los pesos. Donde aquí, bueno, a diferencia del perceptrón, no estamos hablando de los valores de entrada del perceptrón. X es el vector de todos los valores de activación de las neuronas que tenemos en la red de Hopfield. Pero de ahí en fuera, pues tenemos exactamente la misma la misma regla de entrenamiento. Acá los vecinos, pues igual la diferencia que vamos a notar es que en el perceptrón las aristas estaban dirigidas. En este caso, pues simplemente son no dirigidas, estamos en un grafo, tomamos un vector y consideramos a todos sus vecinos en ese grafo no dirigido. Pero insisto, las matemáticas y la lógica es la misma.
Y resulta que si hacen así el entrenamiento, se pueden almacenar un poquito más de memorias que las que se podían almacenar originalmente. Entonces se repite el procedimiento para cada memoria hasta que haya convergencia, es decir, que los pesos ya no cambien. Nada más tenemos una advertencia. Como siempre hay que ponerle algún límite. Dice, aunque se pueden almacenar un poco más de memorias así, no habrá convergencia si ya se ha superado la capacidad de la red. Entonces, por más que estemos tratando de encontrar ahí, poner los mínimos en el lugar correcto, pues vamos a ver que nuestra red ya no puede memorizar más porque ya está saturada y entonces pues nunca vamos a quedar en un estado en el que ya no cambien los pesos, ¿no? Pero de ahí en fuera, si son poquitas memorias, esto funciona mejor que la técnica anterior. Bueno, aquí tenemos precisamente toda la serie de referencias en las que está basada esta sección. En esta red pueden encontrar precisamente la referencia al video donde se muestra el pingüino y el rostro que les mencionaba y pueden ver el ejemplo de cómo se utiliza una red de Hopfield para almacenar imágenes. Eso es todo.